Romain Grosjean. Hay pilotos que temen las luces. Luego estaba Romain Grosjean, que temía lo que podría hacer cuando se apagara. Gran Premio de Bélgica de 2012. La salida dura 3 segundos. Hamilton se mueve a la derecha, Grosjean aprieta, las ruedas se tocan. El Lotus se catapulta sobre el Ferrari de Alonso como metralla a través de la luz del día. 4 coches destruidos antes de la primera curva. El silencio después del choque lo dijo todo. La FIA no solo lo multó, lo suspendió por una carrera. Eso no le había pasado a un piloto de Fórmula 1 en casi 20 años. Regresó diferente, pero no curado. Grosjean era una paradoja, rápido como un rayo en aire limpio, caos personificado en el tráfico. A los ingenieros les encantaba su telemetría. Su trazo del acelerador parecía un pianista tocando Chopin a 300 km por hora. Pero los domingos, el impulso mataba el ritmo. En Spa 2012, borró las esperanzas de campeonato de 2 campeones del mundo en un solo movimiento. En Suzuka, repitió la misma maniobra en la primera curva. Para Abu Dhabi, los rivales bromeaban sobre revisar los espejos, no para adelantamientos, sino por Romain. Sin embargo, el hombre no era imprudente por arrogancia, sentía demasiado. Eso es lo que lo hacía rápido y frágil. Cuando la confianza lo llenaba, era material de podio. Valencia 2013 lo demostró. Cuando el miedo se infiltraba, el desastre seguía. Cada inicio de carrera era un volado entre la brillantez y el caos, y el destino cerró su carrera en la Fórmula 1 de la misma manera en que la definió, en fuego. Bahrein 2020, un impacto de 67 G, el coche cortando la barrera, explotando en llamas, salió arrastrándose con vida, manos quemadas, ojos abiertos, renacido. La debilidad de Grosjean nunca fue la valentía. Era que tenía demasiado de eso. Desbordante, incontrolado. Vivía cada vuelta como si pudiera matarlo. Y una casi lo hizo. Sebastian Vettel, 4 títulos, 44 victorias, 9 seguidas. Sebastian Vettel parecía una máquina disfrazada de ser humano. El chico de oro de Red Bull no cometió errores hasta que Ferrari le dio un coche digno de su leyenda. Entonces aparecieron los fantasmas. 2017, Bakú. Detrás del coche de seguridad, Hamilton reduce la velocidad. Vettel calcula mal, se desvía, lo golpea deliberadamente. Por la radio me hizo una prueba de frenos. El mundo vio un destello de furia detrás de la sonrisa perfecta. 2018, Hockenheim. Su público local rugiendo, liderando cómodamente. Llovizna, ligera. Un pequeño bloqueo. Grava, silencio. Vettel golpea su volante, gritando ¡No! Ese grito no era por una sola curva. Era el sonido de un campeón rompiéndose. A partir de ahí, la espiral fue brutal. Pequeña multa. Gira por todas partes. Bahrein, Silverstone, Monza, sin contacto, sin razón. Solo un toque de sobreviraje nacido de la tensión. Cada vez que intentaba no cometer un error, cometía uno. Cada pole position venía con una sombra. Puede mantenerla. Rara vez lo hacía. Dentro de Ferrari, el mito se derrumbó. Los mecánicos susurraban sobre su paranoia. Compañeros de equipo como Leclerc llegaron y lo superaron en clasificación. Vettel comenzó a dudar de los instintos que alguna vez fueron divinos. La verdad, su debilidad más extraña no era la habilidad de conducción, era el oxígeno. Cuando la presión lo asfixiaba, se olvidaba de respirar. Literalmente se tensaba detrás del volante. El mismo hombre que una vez bailó bajo la lluvia como Senna ahora luchaba con el coche como si fuera arena movediza. Para el año 2020, Vettel parecía atormentado. Un antiguo dios tratando de recordar cómo ser humano. Y eso es lo que tiene la perfección. No se quiebra ruidosamente, se rompe silenciosamente a mitad de curva en un medio trompo que nadie puede olvidar. Charles Leclerc. Charles Leclerc fue hecho para la velocidad. Los fanáticos de Ferrari lo llaman el príncipe de Mónaco, pero su reino está hecho de muros y arrepentimiento. Cada vez que toca un volante, sabes que algo especial sucederá, ya sea una vuelta de los dioses o un error del infierno. 2019, Bakú, a ritmo de pole, luego bang contra la barrera. La radio corta el estático. Soy estúpido, sin excusas, solo autodesprecio en tiempo real. 2022, Paul Ricard, liderando por 10 segundos, coche estable, lucha por el campeonato viva, hasta un pequeño chasquido de sobreviraje, gira hacia las barreras, gritando de nuevo, ¡no! Mismo tono que Vettel 4 años antes, mismo equipo, misma historia. Leclerc tiene un don que le duele, conduce con honestidad. Pues cada curva es una confesión. Él irá más allá del límite del coche, porque cree que él es el coche. Cuando Ferrari le da una mala configuración, compensa frenando aún más profundo, convirtiendo el riesgo en religión. Es por eso que puede producir milagros como Silverstone 2019 y Austria 2022, pero también por lo que desperdicia victorias seguras en segundos. Los mecánicos dicen que es el primero en llegar y el último en irse cada fin de semana de carrera. La telemetría muestra que frena más fuerte que cualquier otro en la parrilla. Esa agresividad es su ventaja y su enemigo, porque cuando vives al límite en cada vuelta, no cruzas la línea, bailas sobre ella. Su debilidad más extraña es la autodestrucción psicológica. Cuando todo es perfecto, siente el peso de la expectativa y crea caos para recordarse que todavía es humano. No necesita presión de otros. Él fabrica la suya propia. Un minuto es un futuro campeón. Al siguiente es un joven mirando un Ferrari destrozado, preguntándose ¿por qué, Leclerc?
Es la tragedia más moderna en la Fórmula 1 ahora mismo. Un piloto tan rápido que su talento supera a su mente ganará títulos algún día, pero solo cuando aprenda que ser el más rápido no siempre significa ser el más inteligente. Valtteri Bottas en 2017. Mercedes le dio a Bottas el asiento de su vida, el coche más rápido del mundo, el mejor equipo en la historia de la Fórmula 1. Sin embargo, a lo largo de 5 temporadas, nunca se convirtió en el hombre que pudiera vencer a Hamilton. Los sábados era eléctrico. 30 y tantas poles, salidas como un cohete, vueltas perfectas, pero los domingos por la mañana cambiaba. Si Hamilton era un depredador que olía sangre, Bottas era un soldado revisando el manual. Cada vez que la estrategia se salía del guión, se veía la duda. ¿Debería atacar? ¿Debería conservar neumáticos? Y el momento pasaba. Hamilton nunca dudó. Lo que lo atormentaba no era la falta de talento, sino la falta de confianza. Después de cada carrera, las llamadas por radio sonaban como terapia. Valtteri, soy James. 2 palabras que le decían quién era realmente el alfa. Podía establecer récords en las prácticas, luego ver cómo las órdenes del equipo convertían esas vueltas en sacrificio. Cuando finalmente estalló en Rusia 2018, negándose a celebrar después de que le dijeran que se apartara, se vio la grieta en su máscara. Era el compañero de equipo perfecto en un equipo que nunca quiso 2 lobos. La debilidad más extraña de Bottas era su propia disciplina. Obedecía demasiado bien. Conducía como una máquina cuando Mercedes necesitaba a un loco. Para cuando encontró libertad en Alfa Romeo, su legado ya estaba sellado. El caballero que podía vencer a todos, excepto a su compañero de equipo. Jenson Button hacía que correr pareciera sin esfuerzo. Dirección suave, acelerador delicado, un coche que se deslizaba en lugar de luchar. En condiciones perfectas, era intocable. Dale neumáticos en su punto óptimo y un chasis bien equilibrado y superaría a cualquiera, pero cambia la temperatura en 5 grados y su magia desaparecía. Toda la carrera de Button estuvo definida por los neumáticos. Cuando la pista estaba fría o el viento cambiaba, no podía generar calor en el eje delantero. El coche subiraba, el tiempo de vuelta se desvanecía y de repente el mismo hombre que ganó en Mónaco parecía perdido en el medio del pelotón. Una vez bromeó, necesito que el coche me hable, pero cuando se quedaba en silencio, estaba indefenso. Incluso en su año de campeonato con Brown GP 2009, el patrón se mostró. Dominó la primera mitad de la temporada cuando los neumáticos funcionaban con el difusor especial del coche. Luego el clima se enfrió, otros encontraron ritmo y Button volvió a ser promedio. Aún así ganó el título, pero demostró que su debilidad era el control en sí mismo. Necesitaba previsibilidad en un deporte construido sobre el caos. Por eso sus mayores victorias vinieron bajo la lluvia, no porque fuera imprudente, sino porque la lluvia ralentizaba a todos a su ritmo. En seco, él era un perfeccionista. En mojado, era un artista. El defecto más extraño de Button era que solo podía dominar cuando el mundo a su alrededor se comportaba. Cuando no lo hacía, no podía forzarlo. Esperó un equilibrio que nunca llegó. Mark Webber. Mark Webber parecía hecho para la dinastía de Red Bull. Alto, en forma, increíblemente rápido en una vuelta. Pero cada domingo por la mañana llegaba la misma maldición, la salida. Mientras Vettel se alejaba, Webber se quedaba patinando mientras el resto del campo lo adelantaba. Se convirtió en un chiste recurrente en el paddock. Nadie perdía más posiciones en la primera curva que Mark Webber. No era solo mala suerte. Webber nunca dominó el arte del control de lanzamiento. Su estilo, pie derecho pesado, instinto sobre algoritmo, no se ajustaba a la precisa ventana de mordida del embrague que los autos modernos necesitaban. El equipo intentó ayudar. Nuevo software, inicios de práctica interminables, análisis de datos. Nada lo solucionaba. Clasificaba en la pole, caía al 4º lugar en la primera curva y luego pasaba 60 vueltas recuperando lo que ya había perdido. Detrás de la sonrisa había rabia. Odiaba ser visto como el número 2 de Vettel. No está mal para un número 2, espetó después de ganar en Silverstone 2010, una frase que resumía su carrera. Cuando estaba enojado, era letal. Pero la ira no puede arreglar las salidas. Incluso en su última temporada, 2013, se repitió la misma historia. Rápido el sábado, atrapado en el tráfico el domingo. La debilidad más extraña de Webber era quirúrgica, algo tan menor, pero tan terminal. Cada carrera comenzaba con la posibilidad de fracaso antes de la primera curva. No importaba cuántas poles lograra o vueltas liderara, el mundo recordaba las salidas que falló. En un deporte de milímetros y milisegundos, todo el legado de Webber dependía del momento en que un embrague mordía una fracción demasiado pronto. Pastor Maldonado. Hay pilotos apasionados y luego está Pastor Maldonado. Caos vestido con overoles. Entró a la Fórmula 1 como una tormenta. Ruidoso, brillante, impredecible. El venezolano tenía una velocidad que asustaba incluso a los veteranos. La telemetría mostraba una entrada en las curvas tan aguda que los ingenieros pensaban que los sensores estaban equivocados. En aire limpio, su coche parecía ingrávido, pero una vez que un segundo coche aparecía en sus espejos, la gravedad regresaba con fuerza. España 2012 fue su milagro. Contra Alonso, contra Ferrari, contra la lógica, Maldonado colocó su Williams en la pole y lideró cada vuelta como si hubiera reescrito la física. Su equipo vertió champán con manos temblorosas. Era la historia del desvalido con la que Hollywood sueña. Luego, las semanas siguientes se convirtieron en pesadillas. Mónaco, muro, Canadá, penalización, Silverstone, colisión, Singapur, retiro. Podía construir imperios el sábado y quemarlos el domingo por la noche.
Los compañeros de equipo decían que podía sentir cuando Pastor estaba enojado. Sus movimientos del volante se volvían entrecortados. Cada giro del volante, un golpe. Los ingenieros le suplicaban que se calmara. Él solo asentía y presionaba más. Vivía de la adrenalina, la droga que entorpecía la reflexión. Por eso nunca aprendió de los choques. Cada nuevo accidente era su primero. Y sin embargo, bajo la carnicería había pureza. Corría como un hombre que se negaba a comprometerse, que prefería salir en llamas antes que desvanecerse en el anonimato. La Fórmula 1 lo odiaba por las facturas de reparación, pero secretamente lo amaba por recordarle a todos cómo se veía el peligro sin filtrar. Su debilidad más extraña no era la imprudencia, era la memoria. Cada reinicio borraba el miedo. Cada comienzo era un renacimiento. Cada error era perdonado por él, nunca por las paredes. Daniel Ricciardo, durante casi una década, Daniel Ricciardo fue el rayo de sol de la Fórmula 1, la sonrisa de tejón de miel, las celebraciones con el zapato, los adelantamientos imposibles que hacían que el público se quedara sin aliento. No solo era rápido, era cinematográfico. Frenar tarde a 300 kilómetros por hora, lanzando su coche entre dos rivales con un optimismo que rozaba la locura. Su movimiento característico, lanzarse desde distancias absurdas, era un arte. Luego, las reglas cambiaron. Los coches se hicieron más largos, más pesados, más digitales que mecánicos. Los sistemas de frenado que antes obedecían a la memoria muscular ahora requerían confianza en el software. Cuando se unió a Renault y luego a McLaren, Ricciardo intentó replicar su antigua magia, pero los pedales hablaban un nuevo idioma. Los coches exigían paciencia, no violencia. Daniel no conocía la paciencia, conocía la fe, así que seguía frenando tarde. El frente se deslizaba, la parte trasera se sacudía y la telemetría mostraba confusión. Los ingenieros no podían arreglar el instinto. Suavizaron las suspensiones, alteraron la cartografía, todo. Sin embargo, el tiempo nunca regresó. Observaba a su compañero de equipo Lando Norris deslizarse por las curvas contra las que él luchaba. Cada informe se convirtió en una autopsia de identidad. ¿Cómo olvidó el piloto más natural de la parrilla cómo girar? La respuesta fue brutal. No lo había olvidado. El mundo evolucionó lejos de él. Para 2022, su risa sonaba ensayada. Detrás de las gafas de sol, se sentaba un hombre repasando vueltas en su cabeza, persiguiendo fantasmas de Mónaco 2018, cuando condujo la mitad de la carrera sin potencia, y aún así ganó. Su debilidad más extraña era su humanidad. Mientras otros se adaptaban como computadoras, Daniel sentía cada duda. Necesitaba confianza para conducir. Sin ella, desaparecía. En la era de los datos, el sentimiento fue lo primero en morir, y el corazón de Ricciardo se fue con él. Nico Rosberg. Nico Rosberg vivió toda su vida adulta mirando un solo reflejo, Lewis Hamilton. Habían compartido pistas de karting como niños, habitaciones de hotel como adolescentes, podios como hombres. Cuando Mercedes los reunió, todos esperaban un duelo amistoso. Se convirtió en una guerra psicológica de trincheras. Rosberg se dio cuenta temprano de que no podía superar a Hamilton en talento. Tendría que superarlo en estrategia. Estudió la telemetría hasta el amanecer. Memorizó las velocidades en las curvas de Hamilton. Ensayó el tiempo de aceleración en simuladores durante horas. Incluso cambió hábitos personales, nutrición, patrones de respiración, escritura. Para emular la consistencia, convirtió la disciplina en un arma. 2014 y 2015 lo rompieron 2 veces. Cada vez que pensaba que había encontrado el límite, Hamilton lo atravesaba con puro instinto. La temporada 2016 se convirtió en una obsesión disfrazada de estrategia. Rosberg practicó salidas hasta que su pierna izquierda temblaba, reconfiguró la memoria muscular, visualizó carreras mientras se dormía. Dejó de ser Nico Rosberg, amigo y padre. Se convirtió en la máquina Nico Rosberg. En Abu Dhabi 2016 enfrentó los juegos mentales de Hamilton una última vez. El retroceso deliberado, el silencio de radio, la amenaza de perderlo todo. No parpadeó. Tomó el segundo lugar, aseguró el título y exhaló el suspiro más largo de su vida. Luego se alejó, se retiró en una semana, sin gira de despedida, sin defensa. Porque su debilidad más extraña era la capacidad. Para vencer a Lewis, tuvo que vaciarse por completo y no quedó nada para rellenar. No fue derrotado por la derrota, fue quebrado por la victoria. Rosberg demostró que la perfección es alcanzable, pero no sostenible. Kimi Räikkönen era el fantasma de la Fórmula 1, flotando a través del caos sin ser tocado por la emoción. Mientras otros gritaban por las radios, las respuestas de Kimi eran frías como el hielo. Déjame en paz. Sé lo que estoy haciendo. Y lo sabía. Sus manos eran poesía, sus vueltas, minimalismo en movimiento. Pero el genio necesita combustible y el de Kimi funcionaba con interés. Cuando la emoción se apagaba, él también. En 2005 podría haber ganado el campeonato si no fuera por la fiabilidad. Sus vueltas de clasificación en el McLaren eran relámpagos atrapados en aluminio. 2 años después, se unió a Ferrari y ganó el título de 2007 por un solo punto. La mayoría de los pilotos construirían dinastías a partir de eso. Kimi se fue a esquiar. Las pruebas le aburrían. Las relaciones públicas le aburrían. La política le aburría. Corrió porque le gustaba ir rápido, no porque ansiara trofeos. Dentro de Ferrari, los ingenieros suplicaban por comentarios. Él se encogía de hombros. El coche se siente bien. Ajustaban configuraciones a ciegas, mientras él desaparecía en su autocaravana. Cuando la motivación disminuía, también lo hacían los resultados. Se fue a los rallies, carreras sobre hielo, incluso camiones de NASCAR. Cualquier cosa con motores que no requiriera reuniones. Su regreso en 2012 con Lotus fue absurdo. Después de 2 años fuera, regresó, ganó en Abu Dhabi y recordó a todos que
El talento no se oxida, solo duerme. Sin embargo, incluso entonces, cuando le preguntaron sobre la victoria, murmuró: no está mal. Ese era Kimi, el hombre que trataba los milagros como recados. Su debilidad más extraña no era la pereza, era la indiferencia. Le encantaba conducir, pero no el circo que lo rodeaba. La F1 exige obsesión, cada curva analizada, cada latido medido. Kimi se negó. Esa negativa lo convirtió tanto en un héroe de culto como en una advertencia. Si le hubiera importado más, podría haber rivalizado con Schumacher, pero entonces no sería Kimi Räikkönen, el último verdadero forajido de la era moderna, una leyenda que nos recordó que a veces la grandeza no muere por el fracaso, sino por el aburrimiento.